¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con esta transmisión en vivo, semana 3 de la CEPRE San Marcos, tema geodinámica. Y esto es lo que vamos a comenzar en breve. Así que, chicos, por ahí ya nos vamos conectando para poder comenzar con la transmisión. Bueno, el tema de esta vez, como verán por ahí, es un poco complicado los dibujitos, por eso la demora. Normalmente les dije que iba a comenzar, creo, a las 8. Son las 8:20, me parece, 8 y algo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el tema de geodinámica. Es un tema que en realidad no es muy complicado, pero sí hay palabras un poco raras por ahí que nos puede causar problemas, ¿no? Entonces siempre por ahí la atención, que por ahí nos podría generar un tipo de problemitas. Pero nada, chicos, todo tranquilo. Comenzamos entonces. Esto es Wikigeo Perú, CEPRE San Marcos. Recordemos de que estamos en nuestra semana número 3. Ya ahorita vamos a comenzar con la transmisión. Así que ya pues, cuando tengan la oportunidad de poder ver ahí el video, pues podrán justamente observar de todo un poco. Ahorita comenzamos en unos minutos. El tema, recuerda que se llama geodinámica endógena. Bueno, el tema es geodinámica, ¿ya? Lo vamos a separar en 2 semanas, porque así lo propone la semana de la CEPRE, lo que es geodinámica endógena, semana 3, y geodinámica exógena, que es semana 4. De ahí de la 4 me parece que viene relieves del Perú ya de frente, porque recuerda que la CEPRE avanza muy rápido, entonces nosotros estamos con los temarios de la CEPRE, entonces nos toca por ahí avanzar un poquito también a la misma velocidad que nos propone. Entonces, chicos, vamos a comenzar ya. Espero que si hay algún tipo de problema, duda, consulta, de repente algo con la resolución, con la cámara, algo, siempre recuerden hacerlo notar para yo poder manejar acá todo el tema de lo que es la transmisión. Así que, chicos, ya vamos a comenzar en breve. Denme unos minutos más para cuadrar la computadora acá y poder seguir sus comentarios, justamente lo que nos vayan a decir con referente a la transmisión de esta noche. Recuerden, chicos, entonces estamos en la semana número 3 de la CEPRE San Marcos. Ya comenzamos ya. Estamos en uno de los temas que ya comienza un poquito más, se vuelve un poquito más complicado, pero nada más que eso, no se vuelve difícil, se vuelve complicado. Entenderán de que por ahí el temita un poquito que puede complicarse, pero nada más, ¿ya? Entonces comenzamos en un minuto, denme un minuto más para poder coordinar acá algunas cosas y comenzamos con la transmisión ya de una vez como tiene que ser, chicos. Entonces, a ver, unos segundos más. Cualquier cosa. Comenzamos en un minuto más para poder coordinar acá algunas cosas y comenzamos con la transmisión ya. Ya, me parece que entonces ya se puede ver mejor. Listo. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la transmisión. La transmisión corre a partir de ahora. Tema número 3 de la CEPRE San Marcos. El tema es geodinámica. Comenzamos entonces. Recordemos primero, etimológicamente, lo que significa la palabra geodinámica. Y eso es lo que justamente hoy nos vamos a centrar. La palabra geodinámica, primero, ¿qué es lo que significa, profesor? Nos podría decir por ahí alguien, ¿no? Así que, chicos, muy buenas noches con todos. Y vamos a comenzar con esta primera transmisión de la semana número 3 de lo que es la CEPRE San Marcos, como te he venido diciendo todo este momento. ¿Ya? Entonces, chicos, comenzamos ahora sí. Semana número 3 de la CEPRE San Marcos. El tema es geodinámica. Por ejemplo, nosotros a veces, bueno, ustedes, cuando van de viaje de repente van a visitar algún lugar de nuestro país o han visitado algún lugar de nuestro país en últimos momentos, pues siempre vas a notar de que hay esa noción de poder mencionar de repente algún paisaje, ¿no? De repente ver algún relieve, una montaña, una cordillera, un valle, una cárcava, un meandro, ver de repente un paso abra, cualquier tipo sea el relieve que tú puedas observar. Normalmente en tu noción, por no conocer mucho todavía de la geografía, tu noción simplemente es decir qué bonito paisaje y ahí quedó. Pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque recuerda que ese bonito paisaje fue formado por fuerzas modeladoras y fuerzas constructoras. Por ejemplo, cuando me refiero a un valle, me refiero a una modificación de la superficie. Entonces, ahí actúan fuerzas modeladoras.
Pero la formación de una montaña, por ejemplo, o la formación de una cordillera, entonces fueron fuerzas constructoras. Significa entonces que toda la superficie de la Tierra, toda la superficie, toda, está influenciada por fuerzas que actúan sobre la Tierra y fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra. A la gran cantidad de movimientos o fuerzas que actúan sobre la Tierra, que pueden ser fuerzas externas o internas, a todo ese conjunto de fuerzas modeladoras de la corteza se le llama geodinámica. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Nada más. Ese es el tema, chicos. El tema es eso. O sea, ya te mencioné, ¿no? Son fuerzas que actúan sobre la Tierra, bla, bla, bla. Vamos a poner el concepto entonces. La palabra geo significa tierra, obviamente. Y la palabra dinámica significa fuerza. Entonces significa que es la fuerza o el poder que tiene la Tierra para modificar a la superficie. Hoy no vamos a hablar de unas ciencias geográficas, o bueno, de una disciplina geográfica, sino por lo contrario, vamos a hablar de lo que es la geodinámica exógena. Bueno, lo que diga de una fuerza geológica, no geográfica. Le vamos a poner así entonces. Es una disciplina, vamos a ponerlo así entonces, es una disciplina, primero hay que entender esto, chicos, es una disciplina de las ciencias geológicas. Es una disciplina de las ciencias geológicas. Ahí está. Profesor, ¿y qué hace? Es una disciplina de las ciencias geológicas que estudia, obviamente, que estudia las modificaciones de la litosfera. Si quieres puedes decirle corteza, no pasa nada. En realidad la litosfera es una parte muy superficial de la corteza. Por ahí hay denominaciones, por ahí que nos pueden combinar, pero no te preocupes. A nivel CEPRE podemos decirle justamente geodinámica endógena, que diga fuerzas modeladoras que actúan sobre lo que es la litosfera. Y no pasa nada, no te preocupes, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, la geodinámica es una ciencia, es una disciplina, pero de las ciencias geológicas, que estudia justamente las modificaciones de la Tierra. Por ejemplo, acá hemos puesto una superficie de la Tierra, hemos dibujado una superficie de la Tierra y vemos cómo es que las olas del mar, por ejemplo, actúan sobre estas costas. O cómo, por ejemplo, un río viene y desgasta esta ladera. O vemos cómo de repente otro río y forma y pasa y empieza a erosionar, bueno, empieza a desgastar esta parte de acá. Entonces, estas fuerzas que están actuando sobre la superficie de la Tierra, simplemente le vas a llamar así, fuerzas externas. Estas fuerzas, obviamente, le llamas externas porque están actuando sobre la Tierra. Estas fuerzas son las fuerzas externas. En cambio, también vamos a encontrar, por ejemplo, de repente el levantamiento de esta montaña, la fractura de esta parte de la Tierra formando volcanes, o de repente el levantamiento también de otros relieves. Entonces, estas fuerzas están actuando desde el interior de la Tierra. Por eso esas fuerzas simplemente le vas a decir fuerzas internas. Entonces, tú me vas a encontrar, niños, me van a encontrar dos tipos de fuerzas especiales que actúan sobre la superficie de la Tierra. Las fuerzas internas que vienen obviamente desde el interior de la Tierra y las fuerzas externas que actúan sobre la Tierra. Pero estas fuerzas que actúan sobre la Tierra y estas fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra, a la suma de estas son fuerzas modificadoras que actúan sobre la litosfera. Y a todo eso se le llama geodinámica de nuevo. ¿Sí? Espero que me puedan seguir el concepto al menos, porque de ahí comienza todo, pues chicos, o sea, de ahí nace, ¿no? La geodinámica es una disciplina que se encarga de estudiar todo lo que ocurre sobre la Tierra, tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con el concepto? Para poder seguir sin ningún remordimiento, chicos. Yo sigo nomás, pero no hay ningún problema con el tipo de concepto. Ponerlas ahí en el comentario. Hola, Aratomada. Buenas noches. Y por ahí a toda la gente que nos está siguiendo, chicos. Muy buenas noches para todos ustedes. Entonces, si no hay, continúo. Si no, poner los comentarios. Estamos en vivo, así que podemos decirlo, podemos comentarlo sin ningún problema. No se preocupen. Estamos acá. Este es Wikigeo Perú, chicos. A ver. A estas fuerzas externas también tienen otros nombres. Por eso le vamos a poner acá como concepto. Vamos a cambiar este negrito porque no me gusta. Vamos a ponerle acá entonces. Es llamado
es llamado así. 1. Geodinámica. Como está actuando, geodinámica, recuerda, geodinámica, 1, está actuando sobre, entonces ex, porque está fuera, recuerda, ex, fuera, exógena, ¿no? Entonces, las fuerzas externas forman parte entonces de algo llamado geodinámica exógena. Así le decimos, geodinámica exógena. También podemos decirle, por ejemplo, geodinámica exógena, geodinámica climática, también la llamamos así, geodinámica exógena, geodinámica climática, o también geográfica. Profe, ¿por qué así? Porque está actuando sobre la Tierra. En cambio, no es como esta acá. Acá le podemos decir, por ejemplo, vamos a decirle así. He llamado 1, geodinámica. Como ya no actúa sobre, sino dentro, entonces la vas a llamar endógena. Es muy distinta, mira. Geodinámica endógena. Ya no le vas a dar climática, porque no actúa el clima especialmente, sino de repente tectónica, porque me habla de las placas. Y ya no geográfica, sino geológica, porque actúa desde el interior de la Tierra. Entonces, mira las denominaciones que están cambiando ahora. ¿Sí? Entonces, ahí cambian las denominaciones. Dice, profe, ¿a qué se refiere con litosfera? Ya, lo que pasa es que ahora toda hay un tema de geodinámica. ¿Sí? Antes de entender geodinámica, ustedes tuvieron que haber visto geósfera. Recuerda que la CEPRE San Marcos avanza de largo dejando temas que supuestamente ustedes ya deben de saber antes de empezar ese tema. Ese es el problema. Entonces, la litosfera es la parte más superficial de la corteza terrestre. Entonces, te recomiendo ver nuestro video en grupo Wikigeo VIP, que ustedes los que están en CEPRE San Marcos también tienen acceso, ojo. Entran al grupo Wikigeo VIP, si no me equivoco está en la semana 5 o 4, se llama Geósfera, y ahí está explicadito, ¿ya? Así que, pero te voy adelantando, la litosfera es la capa superficial. Ahora, como te puedes dar cuenta, estas fuerzas externas actúan desde el exterior hacia la superficie. Entonces, estos actúan desde el interior hacia la superficie igual. Pero como estos están a favor de la gravedad, porque mira, si las fuerzas externas actúan así, y estas fuerzas actúan así, entenderás que estas entonces actúan a favor de la gravedad. Entonces, las fuerzas externas, otro dato más, no te olvides, actúan a favor de la gravedad. Actúan a favor de la gravedad. En cambio, estas de acá no. Estas de acá, recuerda, actúan en contra, como te puedes dar cuenta en la imagen. Actúan en contra de la gravedad. Ahí está. Profe, ¿y esto genera algún tipo de complicaciones o consecuencias? Claro, porque mira, si nosotros hablamos que las fuerzas internas, primero, por ejemplo, le podemos decir así, ¿no? Las fuerzas internas, niños, si no conocían, se le llaman así también. Se llaman fuerzas constructoras. Profe, ¿por qué fuerzas constructoras? Bueno, porque van a ser las fuerzas que van a causar la formación, por ejemplo, la construcción de la corteza, de los continentes, de las montañas, de las mesetas y toda la orogénesis que tú veas adelante. Entonces significa que las fuerzas internas también son llamadas fuerzas constructoras. Significa que para formar una montaña tuvo que demorar millones de años. Pero profesor, ¿cómo puede deducir eso? Fácil, porque si es un levantamiento que está ocurriendo hacia la superficie, o sea, de abajo hacia arriba, significa que en contra de la gravedad. Y obviamente la gravedad influye en una fuerza. Entonces ha tenido que demorarse más tiempo en su formación que, entre comillas, su destrucción. Lo que pasa es que las fuerzas externas, personalmente, no recomiendo decirle fuerzas destructoras. Porque, por ejemplo, si este río viene por acá, viene y desgasta, este río va a empezar a formar un gran hueco. Entonces, ese hueco se va a llamar un cañón. Ese cañón no es una destrucción del relieve, sino es una modificación, es decir, un modelado. Entonces, a estas fuerzas exógenas, yo recomiendo decirlo porque a veces pasa que sale mucho en las materias de la CEPRE San Marcos también, le decimos fuerzas modeladoras. No te olvides, Entonces, tenemos dos fuerzas, las fuerzas modeladoras y las fuerzas
que constructoras. Las fuerzas modeladoras, las fuerzas constructoras. Las fuerzas modeladoras, como están a favor de la gravedad, un relieve que formen ellos, como los cañones, las cataratas o las playas, obviamente tienen un periodo de formación, rápido. Profe, ¿y por qué rápido? Porque actuaron a favor de la gravedad, pues. Como actúan a favor de la gravedad, entonces la formación de ese relieve es mucho más rápido. Y si es un periodo rápido, entonces el proceso, ¿sí? O mejor dicho, sí. Como acá los relieves, chicos, para que me entiendan, como estos relieves de acá, mira, por ejemplo, te decía, las fuerzas externas son fuerzas que actúan a favor de la gravedad. Entonces te dije también que como estas fuerzas actúan sobre la superficie, son fuerzas modeladoras, no destructoras, modeladoras. Pero como están a favor de la gravedad, el periodo de formación de un valle, una catarata o un desierto, el periodo es corto. ¿Por qué? Porque lo hacen un proceso rápido. Significa que la formación de ese relieve lo hacen muy rápidamente. A diferencia de lo que se podría hacer, por ejemplo, a ver, a diferencia de lo que se podría hacer de repente en unas fuerzas internas por acá. Por ejemplo, acá le podemos decir que periodo lo hacen en periodos largos y eso justamente es un proceso lento. A ver, acá vamos con la estructura, chicos, más o menos para que te des una idea de lo que vamos a tratar esas 2 semanas, porque como te dije al comienzo del video, esta clase la pide la CEPRE San Marcos que lo hagamos en 2 semanas. Esta primera semana que es geodinámica endógena y la siguiente que será geodinámica exógena, ¿ya? Entonces, volvemos a recordar para la gente que no está activa. A ver, primero buenas noches con todos ustedes, que la gente que recién se está conectando. Hay una pregunta del profesor Norberto, nos dice, saludos profe, ¿y en qué se diferencian los relieves de primer orden? A ver, déjeme ver ahí. A ver chicos, creo que se bajó un poco el internet ahí un momento. A ver, déjeme ver si estamos en línea, me parece que sí. Ah, ya, sí, hemos vuelto, estamos en línea. Estamos en línea, chicos. Disculpen por ahí, algo se cayó por ahí. Entonces, a ver. A ver, un ratito. Ya. Entonces creo que no hay ningún problema con lo que es... Ya. Entonces les decía, vamos a hacer un breve repaso antes de contestar las preguntas por ahí que nos están proponiendo en el comentario, para poder seguir sin ningún tipo de remordimiento, para pasar ya a los temas de espirogénesis y orogénesis, que ahí es donde nos pueden causar ciertos problemas. ¿Sí? Con lo demás no hay problema, con lo demás creo que no hay complicaciones, así que no pasa nada. Ahora, te decía, esta superficie que está acá no siempre ha sido la misma, ni seguirá siendo la misma. Va a cambiar, se va a modificar. Se va a modificar, ¿por qué? Porque justamente hay fuerzas externas y fuerzas internas que actúan por el modelado de toda esta superficie. Las fuerzas externas son aquellas que se van a encargar a través de fuerzas a favor de la gravedad de modelar la superficie a través de los ríos, de los vientos o los mares. Entonces, esas fuerzas que actúan sobre la superficie se le llaman fuerzas externas, mientras que las fuerzas internas que construyen la superficie simplemente se le llaman fuerzas constructoras. Entonces, esta superficie que está acá está siendo modificada por fuerzas internas y externas. A la suma de las dos se le llama geodinámica. La geodinámica es una disciplina de las ciencias geológicas que trata de explicar todos los cambios que ocurren acá. Obviamente hay fuerzas que van a actuar a favor y en contra de la gravedad y lo vamos a separar por semanas. Hoy vamos a hacer geodinámica fuerzas internas, pero solamente vamos a hacer la primera parte porque la segunda nos espera el día de mañana.
Y la próxima semana haremos fuerzas externas. Espero que no haya ningún problema con esta primera parte. Solamente ha sido una introducción nada más. Para poder entender pues lo que por ahí se decía, ¿no? Ya, a ver, no, sí ya volvió la pantalla normal. A ver, en lo que nos proponía el profesor Norberto con referente al primer orden y segundo orden, las formas resultantes que se muestran en el orden, por ejemplo, la superficie terrestre, vamos a encontrarlo en orden. Las de primer orden siempre se van a referir a los continentes y a las cuencas oceánicas. Y en segundo orden siempre vamos a encontrar a los relieves que se encuentran en menor, de repente, en relieves menores que se encuentran tanto en cuencas oceánicas como bordes continentales de repente, fondo de cuencas oceánicas, dorsales, cordilleras y fosas abisales. Y también encontramos en zonas continentales como las cordilleras. Y la de tercer orden o de magnitud vamos a encontrar los procesos de erosión. Entonces, siempre cuando nos pregunten esos tipos de cosas de los relieves de primer o segundo orden, el primer orden siempre se refiere a los continentes y al fondo oceánico. El segundo orden se refiere siempre a las zonas abisales, donde hay convergencia, a la divergencia en la zona de los dorsales. Y el tercer orden se refiere a todas las fuerzas externas que actúan sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, más o menos se ve por el origen, más o menos si se dan cuenta, tiene que ver con el origen de formación. Mientras que obviamente la Tierra primero se formó en los continentes y el fondo oceánico, primer orden, segundo orden, a través de la convergencia y divergencia, las formaciones en la Tierra y encima de ella, y el tercer orden, pues las fuerzas modeladoras que no actuarían si no existiera esa corteza. ¿Sí? Entonces, por ahí va más o menos los órdenes que se ha explicado ahorita. Entonces, vamos a explicar con lo que es geodinámica endógena. Hoy hacemos geodinámica endógena, chicos. Entonces, vamos a comenzar con esto. Si hubiera preguntas, recuerden que lo pueden poner nada más ahí, sin ningún tipo de problemas, para continuar con la transmisión que estamos haciendo esta noche. A ver. Vamos a acomodar un poco la pantalla para ya pasarnos a la otra parte. Sí, espero que no haya ningún problema por ahí. Sí, creo que ya se mejoró la calidad del video también. Así que con eso no nos preocupa por ahora. Ya, así que dejen un minuto más. Un minutito mientras vamos arreglando esto. Ya. Ya. Bueno. Ahí vamos a comenzar, creo. Ya. Listo. Entonces vamos a ver esa parte donde dice geodinámica endógena, porque es lo que vamos a comenzar hoy día. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es la geodinámica endógena, como ya te expliqué hace un momento, más o menos cuáles van a ser las diferencias entre una y otra. Entonces, espero que acá no haya ningún problema, porque simplemente ya te expliqué los conceptos, ¿sí? Ahora, en el caso de la geodinámica endógena, se manifiestan en tres, dice, se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta de tres maneras. Una manifestación es el diastrofismo, que es lo que vamos a ver ahorita, y el segundo es el vulcanismo y los sismos. Pero verás que en pizarra no está dibujado porque lo vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana la transmisión será a las 8:30, 9 máximo, donde vamos a hablar de la B y C. O sea, la geodinámica endógena se divide en tres: diastrofismo, vulcanismos y seísmos. Seísmos y vulcanismos lo hacemos mañana y hoy hacemos diastrofismo. ¿Ya? Entonces, vamos chicos, con fe por acá. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos acá un dibujito. A ver si lo puedes interpretar más o menos. Mira, por acá nosotros tenemos una placa. Esta placa, para mí, es la placa de Nazca. Es una placa oceánica porque entenderás que está debajo del mar. Por acá me encuentras otra placa. Esta placa se llama la placa de Sudamérica. Es la placa sudamericana. Y es una placa continental. Profesor, ¿por qué? Porque encima de ella hay un continente, mira. En cambio, por acá tenemos otra placa. Que bueno, por ahora no nos importa. Pero
quiero que entiendas que la corteza o la litosfera está conformada de placas tectónicas, pero la teoría del maestro Tuso Wilson, profe, ¿quién es ese? Él nos propone una teoría llamada las corrientes convectivas. ¿Qué es eso? Él nos dice que a mayor profundidad, la roca que tú conoces hoy sobre la Tierra, a mayor profundidad esa roca deja de ser roca y se convierte, profe, entonces ¿en qué? En magma. Entonces ese magma que se va a formar debajo de la Tierra no está quieta, sino que como la Tierra está en un movimiento de rotación, el magma también se mueve. Y ese magma que se mueve debajo de la Tierra genera un movimiento a las placas tectónicas, es decir, a la corteza. La corteza se mueve entonces. Entonces, ese movimiento que va a tener las placas tectónicas, a veces de manera horizontal, a veces de manera vertical, ese conjunto de movimientos se le llama diastrofismo. Profe, no entendí. Por ejemplo, te dije que más o menos por acá hay magma, pero ese magma se está moviendo y se mueve porque hay rotación en la Tierra. Entonces, este magma que se está moviendo en esta parte genera movimientos en las placas tectónicas. Las placas tectónicas entonces se mueven. A ese conjunto de movimientos de placas tectónicas que tenemos se le llama diastrofismo. Y es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Sí? Entonces espero que no haya ningún problema hasta acá. Dice José Christopher Hernández Balcazar, profe, ¿y qué es una placa? Una placa tectónica es una roca de gran tamaño que puede ser más grande que América, por ejemplo. Bueno, más grande que Sudamérica. O sea, son rocas del tamaño de continentes que se encuentran como piezas de rompecabezas en toda la Tierra. Christopher Hernández, tienes que ver el video de geósfera. Chicos, geodinámica es un tema que usa como base el tema de geósfera. Ustedes no pueden entender geodinámica si no han venido estudiando geósfera. Cuando venga geomorfología peruana vamos a hacer igual. Hay temas que ustedes deben estar entrando a WikiGeoVip antes de poder conocer el material de CEPRES San Marcos. CEPRES San Marcos no te espera, CEPRES San Marcos se va de frente. Así que hay cosas básicas, chicos, por ahí que hay que basarnos un poquito. Profe, ¿cómo definimos escudo, continuidad y diferencia en las placas? Ya, ahorita le explico, profe, eso lo vamos a explicar por acá. Por acá le explico eso. Entonces, te decía que las placas tectónicas son rocas, por si acaso por ahí me preguntaba quién, Joey Christopher. Las placas tectónicas son rocas inmensas, del tamaño del continente que están encima de la Tierra. Y debajo de ella hay magma, ese magma se mueve y genera movimientos a las placas tectónicas. A ese movimiento de placas tectónicas que hay obviamente en la corteza se le llama diastrofismo. El diastrofismo, vamos a ponerle acá entonces, es el conjunto, así le definimos, es el conjunto de movimientos, que posee la corteza, que posee la litosfera o corteza, si es lo que quiere decir, no hay ningún problema. Ahí está. Hay una pregunta de examen de admisión San Marcos. San Marcos proponía y te preguntaba cuáles son las causas del diastrofismo. O sea, cuáles son las causas, por qué las placas tectónicas se mueven. Si tú me dices que el diastrofismo es una manifestación de la endógena, pues ¿qué hace que las placas tectónicas se muevan? Y como ya te lo expliqué hace un momento, la principal causa del diastrofismo justamente son las corrientes convectivas. Profe, ¿y qué hace ella? Niño, tienes que saber que las corrientes convectivas entonces, que es lo que te expliqué hace un momento, las corrientes convectivas es este magma que está debajo de la Tierra, que se va a mover justamente por la rotación del planeta generando movimientos. Pero no es la única razón. La otra razón es que también encontramos algo llamado isostasia. Quizás esa palabra también la has escuchado. Entonces te decía, las corrientes convectivas es magma que está debajo de la Tierra que va a empezar a moverse y va a generar movimiento en la corteza, ¿sí? A eso se denomina justamente la acción de las corrientes convectivas. Ahora, las corrientes convectivas, recuerda que está en el manto superior, en algo llamado astenosfera. Y encima de ella pues encontramos a las placas tectónicas. Las placas tectónicas se encuentran en la corteza. Por ejemplo,
Imagínate que en este momento pasa un sismo, dos placas tectónicas, ¡pum! Profe, ¿cuál placa? La que estamos nosotros, pues nosotros estamos parados encima de la placa sudamericana. Y la que está frente al mar se llama la placa de Nazca. Placa de Nazca, placa sudamericana. Las dos placas vienen, en realidad no chocan, solamente se rozan nada más, pero ese rozamiento genera un sismo. A ese sismo nosotros le denominamos pues terremoto, temblor, que es lo mismo, no hay diferencias, ojo, ¿eh? Solo que hay gente rara que piensa que temblor es porque es suave y terremoto porque es... No, no tiene nada que ver en realidad, ya mañana lo explicaré. Pero cuando ocurre un sismo, si en ese momento, por ejemplo, ocurriera un sismo 8 grados, no va a haber un silencio sísmico después de eso, sino que después de eso va a haber sismos más pequeños, a lo que tú en tu populorum, en tu forma de decir, de forma sin conocimiento geofísico, vas a decir, no, es que las placas se han desacomodado y se están volviendo a acomodar, ¿cierto? Y tienes razón, ¿por qué? Porque las placas tectónicas están buscando un equilibrio. A ese equilibrio se le llama isostasia. La isostasia es el equilibrio que tiene que encontrar la corteza. Es el equilibrio, normalmente los libros le ponen así a veces, es el equilibrio del sí al ir encima. Claro, porque justamente tu placa oceánica, que es esta de acá, es tu cima. Y esta placa continental es tu ciel. Entonces, cuando hay un sismo, hay un desacomodo, por así decirlo, y a ese acomodo que se va a tener que dar, es buscar el equilibrio, a eso se le llama isostasia. La isostasia se produce por la densidad. Recuerda que la placa oceánica, por ser más profunda, tiene mayor densidad que la placa continental. Entonces, esos cambios de densidades en las placas tectónicas generan esos movimientos, esos equilibrios que le llamamos, y eso se le llama isostasia. Otra razón para que ocurra el diastrofismo. Si el diastrofismo es un conjunto de movimientos que tiene la litosfera, pues esos movimientos son generados por dos causas. Uno son las corrientes convectivas, que es la más importante, y otra por la isostasia, por el equilibrarse también. Entonces no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Y te dije hace rato, estas corrientes convectivas que están acá, corrientes convectivas, esto se encuentra en una capa llamada la astenosfera. La astenosfera es una capa de la geósfera llamado como el manto superior. Ahí está, ese es el manto entonces superior. Te dije que habían movimientos de la corteza. Uno de esos movimientos son las fuerzas tangenciales, por ejemplo, son movimientos tangenciales que tiene la Tierra. Otro movimiento son los movimientos verticales, como la epirogénesis. Entonces, vamos a ponerle acá. Son movimientos verticales. Son movimientos verticales. Pero ojo, no solamente son movimientos verticales, porque también tenemos otro. Por acá también tenemos otros movimientos. Pero estos ya no son movimientos verticales, sino son movimientos horizontales, que es diferente. Entonces, como te acabo de mencionar, el diastrofismo es un conjunto de movimientos que se causan ¿en dónde? En la litosfera. ¿Por qué? Por las corrientes convectivas y la isostasia. Esos movimientos, ¿qué sentido tienen? Si los movimientos son verticales, tú le llamas epirogénesis. Si los movimientos son horizontales, tú le llamas orogénesis. Pero no son los únicos. Es la suma de movimientos el diastrofismo. Hay movimientos tangenciales y otro tipo de movimientos también que repercuten en la formación de la Tierra. Pero la palabra epirogénesis, por ejemplo, dice acá, son movimientos verticales que generan, por ejemplo, la formación, y esto es importantísimo, chicos, la formación, de continentes. La formación de continentes. La palabra justamente epiro significa continente y la palabra génesis significa inicio, origen, formación. Entonces la epirogénesis es un movimiento vertical de la corteza que genera continentes. Pero, por ejemplo, al menos vino en examen de admisión hace poco también en San Marcos, nos preguntaba sobre los movimientos verticales que había en el continente, en la parte costa del norte del Perú. Y estábamos hablando de los tablazos. Los tablazos también es un tipo de relieve que está en un proceso de levantamiento y que pues va a empezar a
a formarse especialmente en la costa norte de nuestro país, los tablazos. Y aparte, por ejemplo, encontramos a los escudos continentales, lo que decía hace rato el maestro. Los escudos continentales. ¿Qué son los escudos continentales? A ver, ahí la explicación. Si no hubiera preguntas hasta acá, chicos, ponerlas siempre en los comentarios, no las preguntas, para poder leerlas. Ya, bueno, no hay preguntas. A ver, entiende bien por acá, para que más adelante, cuando tengas preguntas de la CEPRE, no estés volando con eso de los escudos continentales. Por ejemplo, nosotros sabemos que el suelo que hoy tú pisas no es un suelo antiguo, sino en relación a todos los suelos, son suelos nuevos. Profe, no lo entiendo. Mientras más profundo estemos abriendo estructura en la tierra, obviamente la profundidad y la antigüedad será mayor. Significa entonces que hay suelo muy superficial en esta parte. Esta parte no me vas a encontrar roca madre. Una roca madre es una roca primigenia que ha sido el origen de esta parte del suelo, pero a través de los años esta roca se ha descompuesto, se ha destruido por meteorización, por erosión y cambios de temperatura y muchas cosas más, y se volvió partículas más finitas. Significa que ese es el suelo que tú estás pisando. Significa que el suelo que hoy pisamos, chicos, es suelo de resultado de miles y en otros casos hasta millones de años. Pero ha sido sepultado todo eso, destruido, y la roca que fue en un inicio o la roca que quedó de ella está abajo. Es una roca madre, ¿sí? Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Ahora, cuando tú me hablas de un escudo continental, me hablas que esta roca madre no está a mucha profundidad como otros suelos que denotan su antigüedad, sino por lo contrario, que esta roca madre está muy a la superficie. Significa entonces que los minerales de formación en un origen o los tipos de ¿cómo se llama?, elementos químicos de esa roca hoy están en la superficie. Los escudos continentales son aquellas rocas muy antiguas que forman parte del continente el día de hoy, pero que esas rocas tuvieron origen desde la época del Carbonífero. Entonces es posible, por ejemplo, en el caso del mundo, encontramos por ahí a los escudos canadienses en América del Norte y a los escudos de Brasil, por ejemplo, que también encontramos. Entonces, si es una roca madre, gran parte de Brasil es una roca madre, justamente ahí está la Amazonía, está la selva, entonces es normal encontrar minerales como el oro, que vamos a encontrar a pleno suelo de la parte de la selva, por eso que talamos los árboles ahí debido a que es una roca madre. O sea, para hacerlo más fácil, un escudo continental es un suelo muy antiguo que nunca fue erosionado, entre comillas, o que fue erosionado muy poco, pero que se encuentra en la superficie. No es necesario hacer una gran cicuta, significa un gran tajo de tierra, ¿no?, para poder extraer justamente gran parte de esa roca. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esto. La espirogénesis son movimientos verticales de la corteza que van a generar la formación de continentes, tablazos y escudos continentales. Ahí está. Entonces espero que no haya ningún problema con ese punto hasta acá para poder seguir pasando a los siguientes tramos que nos propone nuestro temario. A ver, entonces vamos a continuar con la otra parte. Si no hay ningún problema, chicos, si no hay preguntas, estoy considerando como que ya lo estás entendiendo. Así debería ser. Listo. Entonces, ahora te voy a explicar más o menos cómo es que se está formando o cómo es que se formaron los continentes. O al menos qué noción tenemos nosotros de cómo es que los continentes se han formado. Por ejemplo, esto vino en un examen de admisión. San Marcos preguntó sobre la teoría sobre la teoría del origen de los continentes. Y una de las que vamos a proponer siempre es la deriva continental. Por ejemplo, la deriva continental, el autor fue el señor Alfred Wegener. Alfred Wegener, en 1912, propone su teoría de la expansión de los continentes y los océanos. Él nos explica entonces de que el mundo antes fue un solo continente. Es decir, que si nosotros, bueno, nuestro globo terráqueo que hemos agarrado de Camotito,
O sea, imagínate que América, África, Europa y Asia, Australia, la Antártida, todo esto haya sido un solo pedazo de tierra. Y Alfred Bennett nos propone eso, que los continentes antes era uno solo. A ese conjunto de continentes, tú lo conoces muy bien seguro, te lo han dicho cuando estabas en el colegio, a eso se le llama la famosa Pan. Pan es todo, Gea es la tierra, Pangea. Y tu primer océano se llama Pantalaza, Panta es todo. Entonces todos los mares en uno solo, Pantalaza. Y toda la tierra en un solo continente, Pangea. Ahora, pero profesor, ¿por qué una persona diría tal cosa? Porque en 1912 estamos a inicios de un siglo y eso es un tema que va a proponer con mucha dicotomía por el momento. Decirte que los continentes estuvieron juntos, ¿por qué? O sea, ¿en qué te basas para decir eso? Y él nos da una prueba, pues no, o sea, tampoco que vaya a decir cosas así. Una prueba geográfica. Vamos a ponerlo acá. Una prueba geográfica. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, los continentes parecen piezas. Es lo que lo dice Alfred Wegener, ojo, ya. Vamos a proponer como si yo fuera Alfred Wegener. Vamos a alucinar un poquito. Y vamos a ver acá. Esta parte de África, de Sudamérica, por ejemplo, parece como que encajar en esta parte de África. Entonces significa que parece piezas de rompecabezas, no solamente esta parte, sino esta parte de acá también. Y de repente también estas zonas de acá, estas zonas de acá. Y todo esto, chicos, parece una pieza de rompecabezas. Es una prueba geográfica para explicarte que quizás, por si acaso no es que sea exacto hasta ahora, porque todavía no estamos proponiendo leyes, pero que el mundo antes era uno solo. La comunidad científica a la cual va a proponer Alfred Wegener, obviamente no le va a creer del todo, porque puede ser coincidencia que las fuerzas, que las márgenes continentales se parezcan en coincidencia como si estuvieran encajando. Eso no necesariamente tiene que ser científico. Es por eso que Alfred Wegener en su momento, cuando propone la teoría de la Pangea, pues no le van a tener mucho respeto, por así decirlo. ¿Debido a qué? Debido a que es una prueba geográfica, puede ser coincidencia. Pero chicos, Alfred Wegener no hizo simplemente esto. Alfred Wegener le dedicó su vida a la teoría de la deriva continental. Propuso, por ejemplo, teorías, le podemos decir inclusive, pruebas biológicas, ¿sí? A través de los, por ejemplo, de los restos fósiles que encontró. O sea, también dio pruebas biológicas. Y no solamente eso, sino pruebas climáticas. Y no solamente eso, sino también pruebas tectónicas. O también puede decirle, por ejemplo, orográficas. Profe, pero ya no entendí. Claro, ¿no? Yo lo he escrito nada más solamente para no interrumpir la explicación que voy a hacer ahorita. Pero chicos, me están siguiendo la idea, ¿no? Me están siguiendo la idea. Por ponerlos ahí, aunque sea al menos algo que quieras preguntar, porque a veces yo me voy de largo, yo pienso que solito estoy haciendo la clase. Mira, Alfred Wegener va a encontrar restos de animales en esta parte de Brasil, y estos mismos restos de animales como mamut, por ejemplo, lo va a empezar a encontrar por estas zonas de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que podamos encontrar animales de la misma edad, de la misma especie, en diferentes partes de bordes continentales, o es que los animales sabían nadar? Que es poco probable, ¿no? Entonces, necesariamente los continentes tuvieron que estar juntos. Al estar juntos, el continente se separa, obviamente se separan millones de años, no es que de un momento a otro se van a separar como el aire y hielo, creo, de la ardilla que pone su nuez, creo que no me acuerdo, su bellota, creo, ¿no? Entonces, eso no pasa, pues. Tampoco las películas, La Fe de San Andrés, por ejemplo, que todo no, demora millones de años. Pero lo que nosotros sabemos hoy es que hay restos de animales en fronteras continentales que hemos encontrado con la misma edad, con la misma edad y obviamente la misma especie, que están separados por todo un océano, pero que son pruebas justamente, son pruebas biológicas, porque no solamente se han encontrado restos de animales, sino también de plantas. Se han encontrado restos de plantas separados por todo un continente, donde no habría forma de que una planta pues vaya a otro lugar. Además, si una planta está en esta zona y otra planta, por ejemplo, en el caso de las coníferas o de las taigas, por ejemplo,
que son plantas separadas por todo un continente, ¿cómo podríamos hacer nosotros para encontrar dos plantas en distintos lugares del continente, pero que ambos se desarrollen en zonas de alta latitud? Y más, cuando tienen el mismo microclima. O sea, para que una planta como esta y otra planta como esta se puedan desarrollar, entonces tienen que tener microclimas separados o parecidos. Entonces, no solamente son pruebas biológicas, sino que también son pruebas climáticas. Entonces, Alfred Wegener propone pruebas geográficas como la forma de los continentes, las pruebas biológicas como los restos que encontramos por continentes, las pruebas climáticas que van a influenciar justamente a la planta. Por eso que Darwin va también, ¿cómo se llama?, sustentar parte de su teoría en esto. Estamos en 1912, creo que Darwin no sé qué tan viejo antes es del 2012, ¿ya? Pero uno de sus fundamentos, o bueno, uno de sus defensores también se puede agarrar de eso. ¿Por qué? Porque si tú me encuentras, por ejemplo, como la tortuga en las Islas Galápagos, en Ecuador, pues me vas a encontrar unas tortugas de ciertas características a otras tortugas del mundo. Se puede pensar que alguna vez las tortugas, es un caso nada más, es un ejemplo, todos los animales estuvieron en un solo lugar, pero como los continentes del mundo se fueron separando a diferentes lugares, cada animal se fue yendo a diferentes lugares y fueron adaptándose a las nuevas condiciones de vida que se estaba produciendo. Entonces, profesor, es una prueba contundente de que el mundo era una Pangea. Sí, ¿no? Pero hasta ahí la teoría todavía no tiene fundamento 100% certero. ¿Por qué? Mira, hay otras pruebas tectónicas. Por ejemplo, la cordillera más larga del mundo es una que viene de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y este país de abajo también. Pero se han encontrado restos que la gran cordillera de los Andes no termina acá en la Tierra del Fuego, sino que termina en la Antártida. La Antártida tiene parte de la cordillera de los Andes todavía. Se han encontrado los mismos restos minerales, se han encontrado la misma edad, las mismas rocas. Entonces, la cordillera de los Andes continúa en la Antártida. Entonces también hay pruebas tectónicas y orográficas. Alfred Wegener entonces, chicos, propuso la teoría de que el mundo antes estaba hecho de un solo continente, Pangea, y que más adelante volverá a juntarse. Profe, excelente entonces, una excelente teoría. Sí, pero no aceptada por la comunidad científica en su momento. 1912 era muy temprano para entender la Pangea. Por eso, chicos, es que Alfred Wegener va a ser rechazado. Tú debes saber de eso. Alfred Wegener en 1912 fue rechazado, chicos, totalmente, porque Alfred Wegener pudo explicar la Pangea, pero no pudo explicar por qué se separó la Pangea. Es un problema que va a venir mucho después. Alfred Wegener, lastimosamente, no va a poder explicar por qué se formó la Pangea hasta después de 50 años. Y obviamente para eso ya no estaba vivo. La Pangea se divide en dos. Hacia el norte, algo que se llama la Eurasia. Y hacia el sur, algo que se llama, por ejemplo, Gondwana. Sí, vamos a poner entonces acá. Alfred Wegener nos propone que la Pangea se divide en dos. Uno es la Eurasia y el otro es Gondwana. De la Eurasia, por ejemplo, van a desprenderse algunos continentes, como lo es América del Norte, como lo es, por ejemplo, Eurasia, que es la combinación de Europa con Asia, Groenlandia, por ejemplo, que también viene del norte, y de Groenlandia, por ejemplo, va a salir Sudamérica, o sea, América del Sur, también África, por ejemplo, y de Gondwana también va a salir, por ejemplo, África, Sudamérica, va a salir también la Antártida, va a salir también, por ejemplo, la India, ¿sí? Como ya no hay espacio, pues entenderás, ahí ya tú le aumentas, va a salir la India, la Antártida, va a salir lo que te decía, Australia, va a salir Gondwana. Pero en 1912 la teoría de la Pangea no tenía tanta fundamento todavía, porque lo que se viene después va a empezar a explicarse acá, en la expansión oceánica, 50 años después. ¿Sí, chicos? Un minuto acá. Dice, ahora todo dice, profe, por favor, repita la última parte que tuvo aquí. Ah, bueno, ya vas a tener que repetir el video, Ya ahí cuando veas el video completo, pues ahí te vas a dar cuenta que lo que no entendí tu pregunta, por qué parte será, hace rato creo que has publicado. Ya, bueno chicos,
Vamos a continuar con la teoría de la expansión oceánica. Así que, si no hay preguntas ahí, hacer las preguntas, chicos. Un minuto, ¿sí? Un minuto. Hacer tus preguntas ahí para explicarte la segunda parte de la Pangea, porque la Pangea no fue aceptada, pero fue aceptada mucho después. Ya, entonces continuamos, chicos, disculpen por la demora. Ya. Mira, lo que pasa es que lo que pasa acá es que Alfred Wegener, si bien es cierto, le van a preguntar a Alfred Wegener por qué se desplazaron los continentes. Alfred Wegener no va a poder explicar eso. Lastimosamente la teoría queda hueca hasta ahí, hasta 1912, y va a tener que esperar 50 años hasta que en los años 60 llega una segunda teoría, chicos. Y ahí ya como que la geología se vuelve un poquito más interesante, porque ya comienzan las nociones un poco más tediosas. En el año 1960 más o menos aparece este señor llamado Harry Hess. Harry Hess, cuando él viajaba por ejemplo con su submarino, ¿sí?, se dio cuenta de que la parte del fondo marino como que es homogéneo. O sea, decía, no todo fondo continental tiene un zócalo, tiene un talud y tiene un fondo marino. O sea, tiene un zócalo, un talud, fondo marino. Fondo marino, talud, zócalo, talud, fondo marino. Siempre va a ser así. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, Harry Hess se da cuenta de que en el fondo de los mares encontramos que las placas tectónicas no siempre están juntándose, sino que al separarse generan volcanes. Volcanes que están en el fondo del mar. O sea, profe, ¿hay volcanes submarinos? Claro. Hay volcanes submarinos. Inclusive hay más volcanes debajo del mar que encima de los continentes. Por ejemplo, cuando tú notas que las placas tectónicas tengan ese movimiento, recuerda de que eso acá son las corrientes convectivas. Eso acá, chicos, son las corrientes convectivas. Esto de acá, recuerda, se llaman las corrientes convectivas. Pero quiero que te des cuenta de algo importante. Mira. Las corrientes convectivas en este borde de continente están yendo así. Significa que tienen un sentido ascendente. Cuando tú veas que las corrientes convectivas sean ascendentes, significa que las placas tectónicas se separan. Entonces, tú estás viendo que eso viene así. Por ejemplo, eso está viniendo así. Y por acá, eso está viniendo así. Entonces, ¿qué significa? Que cuando las corrientes convectivas sean ascendentes, el magma que estaba ahí, va a empezar a salir. Y ese magma que sale se empieza a solidificar. Y ese magma que se solidifica se forma una nueva tierra que antes no existía. Entonces esto acá se empieza a formar una roca. Pero no cualquier roca. Esta roca será ¿qué cosa? Esta roca será una roca que antes no existía. Profe, no le estoy entendiendo. Mira, la expansión oceánica nos propone lo siguiente. Harry Hess nos propone que debajo de los mares hay nuevo suelo que se va formando, que se va renovando el océano, se va renovando el suelo de los océanos. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas se encuentran acá en bordes, como te dije hace un momento, se encuentran en bordes ¿qué? En bordes de corrientes convectivas ascendentes. Las placas se separan, el magma sale, se enfría el magma, se forma un nuevo suelo. Si antes tú tenías dos placas que estaban así, de una separación así,
nuevo magma se mete entre ellas y las placas tectónicas se van aplazando hacia diferentes lados. Entonces lo que está pasando eso es acá. Las placas tectónicas se van separando, el magma sale, ese nuevo continente se va formando, esa nueva roca se va formando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo hasta que algún día, todo esto se formará en una sola isla. Ahí está. Profe, ¿cómo se llama esto? Ah, eso se llama dorsal, chicos. ¿Qué es una dorsal? Una dorsal es una montaña, es una montaña submarina. Una montaña submarina es una dorsal. Normalmente, como en la expansión oceánica, se explica porque las placas tectónicas se separaron, al separarse el magma se enfrió y esa dorsal fue creciendo, 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 creciendo. Se formará un atolón por ahí. Ya para la próxima semana aprenderemos qué es un atolón, lo voy a dibujar. Y más adelante se formará una isla. Así se forman las islas. No creo que en tu cabecita, hayas pensado alguna vez que una isla es un pedazo de tierra flotando en el mar. No, jamás, ¿no? Muy bien. Entonces, las islas, al menos las volcánicas, tienen origen desde el fondo del mar. Solo en algunos casos, que son islas continentales, que tienen parte así, pero es otra cosa. Esas son islas volcánicas. Pero mira, las placas tectónicas se separan. Cuando las placas tectónicas se separan, chicos, a eso se llama divergencia de placas. Lo que tú estás viendo ahorita, eso que es una divergencia. Es una divergencia de placas. La divergencia de placas forma una zona de abducción. Profe, ¿qué es una zona de abducción? Una zona de abducción es una separación de placas. Justamente lo que está pasando acá. Como en este suelo de acá, chicos, como en este suelo de acá, se está construyendo nueva tierra que antes no existía, se le llaman bordes de divergencia de placas. ¿Por qué divergencia? Porque se está formando nueva tierra, o zonas de abducción, porque se forma nueva tierra. Eso de acá también se llaman bordes constructores. Bordes constructores, divergencia de placas, que es lo que forma, o zona de abducción. Profesor, pero entonces ya dio la respuesta a que Alfred Wegener no pudo. Claro, Alfred Wegener no pudo explicar por qué se separó Pangea. ¿Y por qué se separó Pangea? Por el movimiento de las corrientes convectivas. Solo que él no conocía de esta teoría 50 años después. Obviamente, cuando la comunidad científica se entera de esto, dice muy bien, traigan al maestro para condecorarlo. Pero para eso, pues Alfred Wegener ya había muerto hace rato. ¿Sí? El profesor no dice, en la pregunta de San Marcos, la teoría en la cual el magma más caliente, menos denso, asciende desplazándose el magma, no tan como el caliente es la teoría. Ah, claro, es la teoría de acá, pues, profe. Es la teoría de las corrientes convectivas. La teoría de las corrientes convectivas fue propuesta por el maestro Tuso Wilson y él nos propone justamente que las rocas a cambio de densidades generan movimientos debajo de las rocas y a eso justamente se denominan las corrientes convectivas. Ahora, la tectónica de placas es una fusión de muchas teorías. Es una fusión de la teoría de Tuso Wilson de las corrientes convectivas, es una fusión de la teoría de Harry Hess de la expansión oceánica y es una teoría de la deriva continental. Fusionan a las tres teorías y proponen la tectónica de placas. En conclusión, ¿qué te dice la tectónica de placas? Te dice, el mundo, o el planeta si quieres, sí se nota, ¿no? Vamos a bajar la cámara un poquito. No vaya a ser que no se note bien. Y por ahí después tenemos problemas. A ver. Puedes ponerle en el planeta, no pasa nada, lo mismo. Yo estoy poniendo en el mundo, ¿ya? En el mundo, la corteza, por así decirlo, la corteza está conformado por 12 placas tectónicas. Por 12 placas tectónicas. Por 12 placas tectónicas, las más grandes. Claro, no es que sean las únicas placas tectónicas, ¿no? Sino que hay muchas más en realidad, pero al menos según la comunidad científica internacional,
Son 12 las placas tectónicas más grandes que podemos encontrar. Esas placas tectónicas no están quietas, se mueven debido a las corrientes convectivas, generando bordes divergentes, como estos de acá, o también bordes convergentes. Por ejemplo, acá también. La divergencia en placas ya lo expliqué. La divergencia está acá. La divergencia en placas significa una separación de placas. Y como se está formando un nuevo suelo que antes no existía, o sea, una construcción, se le llama zona de abducción. Pero ¿qué es una convergencia? Una convergencia ya no es una separación de placas, sino es una unión. Eso es una unión de placas, a lo que normalmente de repente por ahí le podemos decir colisión de placas también. Por ejemplo, este es nuestro caso. Mira, acá está nuestro mar. Eso es nuestro mar. Por acá tenemos nuestro mar. Ese es nuestro continente, nuestra placa sudamericana y nuestra placa oceánica. Recuerda que debajo de ella, te mencioné hace rato, que hay magma. El magma está en esta parte de acá. El magma se mueve. Pero mira, quiero que te des cuenta algo. Que el magma, ahora que se está moviendo, ya no se está moviendo de manera ascendente, como me encontrabas acá, sino ahora se está moviendo de una manera descendente. Al moverse de manera descendente, las placas tectónicas ahora ya no van a tener un sentido contrario, sino por lo contrario, un sentido, una dirección al mismo punto. Entonces las dos placas vienen al mismo punto, las dos placas se hunden y van a empezar a formar huecos acá. En los bordes continentales de una gran convergencia de placas va a empezar a formar fosas. Las fosas ya no son, ambos son convergencia, ojo. Cuando yo postulé a mi examen de admisión, por ejemplo, a San Marcos, yo soy de la base 10 de geografía. En mi examen de admisión 2010-2 me preguntaron cómo se denomina la zona de convergencia de placas. O sea, acá hay una convergencia, pero eso es una placa de Nazca, o sea, tu famoso CIMA, y esta es una placa continental, que es tu CIAL. Normalmente tú sabes por geósfera que a mayor profundidad hay mayor densidad. Entonces el CIMA justamente es la capa con mayor densidad. Esa es la capa con mayor densidad y como es más densa va a desgarrar a esta de acá. Significa que la va a hundir, la va a destruir, significa que la va a subducir. Entonces, en una convergencia en placas, cuando tú veas este caso donde una placa es más poderosa que otra, a todo esto se le llama una zona de subducción. Esta es una zona de subducción, chicos. Una zona de subducción es una zona de desgarro que se va a formar entre una placa que es más poderosa que otra. En este caso, la placa de Nazca es más poderosa que la placa sudamericana. Es una zona de subducción. Pero también hay convergencia donde las placas tectónicas no forman zona de subducción. Por ejemplo, acá es un hundimiento, una fosa. Pero recuerda, como algo se levanta, algo se hunde. Como algo se hunde, que diga algo se levanta. Pero acá se va a deformar. Eso se llama plegamiento. Ahorita vamos a ver eso. Pero mira, dos placas vienen. Pero ya no se vienen y desgarran una a otra, sino que ambas se desgarran. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una continental con otra continental. O sea, dos CIAL. Estamos hablando de una continental con otra continental. Ambas se destruyen y al destruirse, ambas placas empiezan a desgarrarse y empiezan a formar un nuevo continente. Es decir, ya no me vas a encontrar una zona de desgarro, de destrucción, sino una zona de levantamiento. Cuando tú veas esto, ya no es una zona de subducción. Ahora es una zona de aducción. Esta es una zona de obducción, disculpa. Obducción. Una zona de obducción es cuando hay una convergencia y un levantamiento. Una zona de subducción es cuando hay una convergencia pero un hundimiento. En una zona de subducción, como la formación de los Andes, y una zona de obducción, como la formación del Himalaya, por ejemplo. Así se forma tu Himalaya. Y así se forman tus Andes. Muy distintos, ¿cierto? Pero ambos son convergencias. Ahora, hay una tercera borde continental que se usa mucho también, donde hablamos que los bordes son transformantes. ¿Significa qué cosa? Son transformantes, significa que son laterales. Significa que ya no se están juntando ni separándose y no se están rozando. Una placa se va hacia acá y la otra placa se va hacia acá. Se desgarran de manera lateral. A eso normalmente lo conocemos nosotros como fallas, como la famosa falla de San Andrés, por ejemplo. Las fallas se pueden formar justamente a través de los bordes transformantes que tenemos.
Tenemos tres tipos de bordes: los divergentes, que te expliqué acá, los convergentes, ya te está explicado ahí, y los transformantes son las fallas. Recuerda que todo esto, chicos, es solamente pirogénesis, ojo. Entonces, el diastrofismo es un conjunto de movimientos verticales y horizontales. Los verticales son los que forman los continentes y los horizontales son movimientos, dicen los orogénesis, son movimientos verticales que forman montañas y cordilleras. Que forman montañas y cordilleras. Como te dije, entonces las placas tectónicas van a ser presionadas de manera lateral. Por ejemplo, podemos encontrar de repente una roca cualquiera. A ver. No sé, podríamos de repente usar una hoja. Tenemos por acá, por ejemplo, una hoja. Y las placas tectónicas, como están presionadas entre ellas mismas, empiezan a empujar y empiezan a levantar un nuevo suelo. Entonces, como este suelo de acá no se está destruyendo, sino por lo contrario se está plegando, significa que se está doblando, se está formando montañas. Las cordilleras y las montañas se forman por orogénesis. Pero, profesor, ¿qué es eso? Te decía entonces que son movimientos horizontales de la Tierra con deformación. Como ha sido presionada, pero no ha sido rota, porque ha sido plegada justamente a esto, se llama un plegamiento. ¿Qué es un plegamiento? Un plegamiento es el doblamiento de la Tierra. Es el doblamiento que tiene la corteza debido a los movimientos verticales que va a tenerse de esta manera. Pero por si acaso, los plegamientos no ocurren en cualquier roca. Ocurren solamente cuando las rocas son estratificadas. Significa que son rocas en forma de capas. Significa que es un tipo de roca de tipo sedimentaria. Estas rocas son sedimentarias. Se han formado una capa encima de otra capa, la fuerza ha venido y la ha plegado. Estas zonas de arriba se llaman anticlinal. ¿Qué es un anticlinal? Es una elevación. Son las partes elevadas de las montañas o los cerros. Y la parte de abajo se llama sinclinal, ¿no? Sinclinal valle. El sinclinal siempre en la parte de abajo. Una ciudad, vamos a un pueblo, vamos a una ciudad, entonces el sinclinal en la parte de abajo. El anticlinal en la parte superficial. Y estos solamente se doblan en rocas estratos. Si fuera otro tipo de roca, por ejemplo una roca sedimentaria una roca sedimentaria estrato, normal. Pero si fuera una roca más maciza, esta roca al plegarse se rompería. Y al romperse se rompería y se formaría fallas. Las fallas justamente son rupturas que tiene la corteza. Cuando tú has subido una montaña, una cordillera, un nevado, normalmente puede ser que sea un plegamiento. Pero cuando has sido una meseta, que es una montaña en forma de mesa, justamente lo que va a generar es que tu meseta esté arriba. Y lo que se forme acá abajo, de repente va a ser un lago. Pero este lago, vamos a meterlo azulito para que no te confundas, este lago de acá es un lago tectónico, como el lago. Entonces, chicos, más o menos por ahí vamos a seguir con lo que es el tema de lo que es esta última parte. No sé si se grabó, creo que por ahí se detuvo el video. En el caso entonces, chicos, de la orogénesis, en el caso de lo último que vimos, la orogénesis te dije que era un movimiento horizontal que empezaba a formar montañas y cordilleras. Esas montañas y cordilleras se podían formar plegándose la corteza, a lo cual podríamos formar plegamientos y fallas. Los plegamientos eran los doblamientos de la corteza, mientras que las fallas eran las rupturas, ¿sí? Plegamientos y rupturas y fallas, nada más. Entonces, para hacer un síntesis de todo completo, para poder dejar entendido todo esto, si no hay preguntas, chicos, ya vamos a cortar la transmisión por acá. Solamente para hacer acortar, sí, hemos entendido bien toda esta parte de la teoría. Solamente eso, chicos, a ver qué tal nos va. Un breve repaso, creo que nunca está de más. Por acá. Entonces, chicos, ya que no hay preguntas, nos vamos a ir de largo para hacer un breve repaso acá de todo lo que hemos visto en la transmisión del día de hoy. Los espero en la transmisión de mañana. Mañana la transmisión es sobre la segunda parte de este mismo tema, que como te dije al comienzo, pues todavía no he terminado.
Entonces ya mañana continuaremos. Entonces, a ver chicos, para terminar con la transmisión de toda esta clase de hoy, ¿sí? Por ahí un saludo a toda la gente que se ha quedado hasta el último. Y bueno, para la gente que de repente lo va a ver después, no hay ningún problema, lo puede ver después, pero también siempre ten la noción de que a veces esas cositas pueden generar cansancio o de repente no lo vas a ver después, ¿sí? Ten cuidado con eso. Te decía entonces, esto era la corteza, pero esta corteza no siempre estaba. Ha tenido modificaciones, ha cambiado, ha tenido muchos parámetros de cambios a través de fuerzas externas e internas. Al conjunto de fuerzas externas e internas se le llama geodinámica, porque la geodinámica es un conjunto de fuerzas que modelan la superficie. A ese modelado de superficie que se tiene se clasifica en dos: la geodinámica endógena, que es lo que vamos a tratar hoy día, y la próxima semana la exógena. En la endógena, recuerda que se divide en tres: el diastrofismo, que es lo que hemos visto toda la clase de hoy, y el día de mañana haremos vulcanismos y seísmos, así que no te lo puedes perder. El tema de mañana es corto, así que no te vas a quedar hasta tan tarde, son sismos y volcanes nada más. Ahora, en el caso del diastrofismo, te decía que la primera manifestación de la endógena, vamos a decirle que es un conjunto de movimientos de la corteza. Pero esos movimientos, ¿quién la causa? ¿La causa quién? Las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas son las que van a causar los movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven, a eso se llama diastrofismo. Esos movimientos dentro del diastrofismo pueden ser verticales como pueden ser horizontales. Cuando los movimientos son verticales, forman continentes, tablazos y escudos continentales. También recuerda que la formación de continentes se da por tres teorías importantes. Bueno, en realidad hay masa, pero las otras no le echan mucho punche. ¿Por qué? Porque inclusive hay una geóloga o una bióloga, creo que propone, es la que primera se da cuenta, más que antes que Alfred Wegener, de que los bordes continentales se parecían y encima tenían restos orgánicos de... ¿cómo se llama? Restos orgánicos de animales parecidos. Entonces fue la primera, pero como fue mujer, y entenderás que la geología es un mundo muy machista, la mujer, esta señora no figura en ninguna de las teorías de la formación de continentes. Eso estaba como base, pero ni así se le menciona. Alfred Wegener nos propone, entonces vamos a considerar él como el primero en proponer estas teorías para fundamentar la Pangea. La expansión oceánica, que es la explicación de la Pangea, y después le explicaba los bordes divergentes, que era cuando se unían, se levantaba nueva tierra, eso se llamaba zona de abducción. Encontrábamos la convergencia, que ya no era una separación, sino era una unión. Cuando una venía y desgarraba a otra, es decir, la hundía, se llamaba zona de subducción, y cuando se levantaba, zona de abducción. Las transformantes o bordes laterales, como las fallas, eran movimientos de costado que iban ya no en desgarro, ni tampoco en construcción. Por eso se llamaban justamente, también le llaman pasivos, bordes pasivos. Y la orogénesis ya no es un levantamiento vertical, sino es un movimiento horizontal que va a causar, pues obviamente, plegamientos y fallas. Plegamiento cuando se dobla, falla cuando se rompe. Plegamiento porque se dobla debido a las rocas estratos que tiene, y falla porque no soporta la presión y se rompe, deslizándose. Además, mira, imagínate que un río viniera acá, de frente, pero después de millones de años una tierra se cayó. Ahora el río cae, significa que se forma así una cascada, por ejemplo. Por ejemplo, mira, acá hay una placa, esta placa la hunde, esa placa acá viene y la hunde. Acá hay magma y acá también hay magma. Entonces las placas vienen, esta la hunde tanto como una fosa, es muy profunda también. Por ejemplo, la fosa más profunda del Perú es la fosa de Tacna, que tiene 7000 metros. Entonces es como un Huascarán, pero invertido en el mar. Entonces viene esa placa, viene, la presiona, la rompe, y acá ¿qué pasa? Se quiebra, se rompe, ¿qué hace? Una falla, y el magma ¿qué hace? Sube y se forman los volcanes, así se forman los volcanes. Listo, chicos. Eso ha sido entonces la transmisión de la semana número 1 de la CEPRE San Marcos. El tema ha sido geodinámica endógena, así que los espero en el video de la siguiente semana. ¿Qué día? Me está pidiendo, no, el video de la siguiente clase. Disculpen por ahí por no estar grabando los audios que les prometí, darle como ayuda. Entenderán que no estoy tan bien de la garganta, es por eso que no he podido hacer la transmisión que diga los audios, porque cada rato estoy tosiendo y no quiero pues que se quede ahí con la noción de la tos todo el rato, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a dejar acá. Cristian Vidal me dice: profe, envío una pregunta.
Las preguntas van a estar por semanas, ya me imagino durante las semanas estaremos subiendo las preguntas de dinámica endógena. Al WhatsApp dice todavía, ya no. Profe, respondería en vivo. Ya estoy respondiendo, ya me voy. Dentro dicen una imagen de preguntas de San Marcos hace un año. Bueno chicos, ya que no ponen preguntas, nos vamos a quedar acá. Ha sido un gusto, nos vemos el día de mañana. Así que cuídense chicos, esto ha sido Wikigeo, CEPRES San Marcos.